La presencia del crimen organizado en nuestro país se ha extendido de tal manera que ningún sector se encuentra libre de ella. Hemos comentado con usted, por ejemplo, lo que pasa en Celaya, en donde son extorsionadas desde las personas que venden quesadillas en los puestos hasta armadoras de automóviles. Lo que pasa, por supuesto, en otras entidades, en donde industrias importantes como es la producción de alimentos también tienen que sufrir los embates del crimen organizado. Caso claro lo que sucede en el estado de Michoacán, en donde varios empresarios han alzado la voz y han dicho: no podemos solos, necesitamos mayor seguridad. ¿Qué pasa en la minería? La inseguridad también ha alcanzado a la actividad minera del país, Vamos directamente con Elia Castillo. Ella tiene, por supuesto, una historia especial respecto a este tema. Recuerdo rápidamente, antes de ir con ella, una declaración que habían hecho canadienses, representantes de las mineras canadienses, de que ellos sabían perfectamente que el crimen organizado operaba en muchas de las zonas en donde están las minas y que tenías que llegar a acuerdos con ellos, porque de otra manera era imposible desarrollar tu labor. Elia Castillo. En los últimos meses aumentaron las extorsiones y robo por parte del crimen organizado contra empresas mineras del país, reveló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De acuerdo con Manuel Espino Barrientos, comisionado del Servicio de Protección Federal, al menos uno de los 26 estados mineros ha registrado el asesinato de trabajadores del sector. En algún estado de la República, en los últimos meses, alguna empresa minera ha padecido la inseguridad a grado tal que le han asesinado a varios empleados. Al respecto, el subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, Francisco Quiroga, reconoció que en los 2 últimos años se ha contabilizado una alza en el robo de minerales y metales como el oro, plata y hierro. En los últimos 2 años se ha recrudecido el robo. Tiene que ver también con el incremento de los precios. Ante el panorama de inseguridad e incertidumbre, la Cámara Minera de México prefirió no pronunciarse sobre las amenazas a empresarios. El Servicio de Protección Federal alista una iniciativa de blindaje a todas las zonas mineras del país, aunque aún no se concreta. Y también se requiere seguridad al interior de las minas, entre el personal, un servicio ad intra, y en ese pues hay especialidad en esta dependencia. La actividad minera en México genera el 4% del PIB nacional, ocupando el 4º lugar en exploración y el 1er lugar a nivel mundial en producción de plata. Para la octava, Ilse Aguilar. Gracias a Ilse Aguilar. Y saludo con mucho gusto a Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la Secretaría de Energía. Francisco, muy buenas noches, gracias por tomar la llamada. Hola, muy buenas noches, qué gusto estar aquí contigo. Gracias, aquí en Contexto. Francisco, la primera pregunta que te haría es: ¿cuál es la situación de inseguridad que vive el sector minero? ¿Qué tan preocupante es lo que se expresa a través de diversos canales en el sentido de que el crimen organizado extorsiona o que el crimen organizado presiona a este sector? ¿Qué dimensión le damos? Rubén, el reto de la inseguridad es un reto de México y afecta también a las actividades económicas, incluyendo a la minería. La minería se da en lugares remotos, se da en lugares que tienen una infraestructura física y social, son difíciles son difíciles de llegar, y efectivamente, este es uno de los grandes retos, uno de los grandes factores de éxito que vamos a tener que superar para tener una minería boyante, una minería que crezca. Nosotros hemos establecido muy claramente cuáles son las 4 premisas. La minería se tiene que hacer de una manera segura, se tiene que hacer sin contaminar, de una manera ambientalmente sostenible, de frente a las comunidades y, por supuesto, cumpliendo con el Estado de Derecho, que incluye pagar sus obligaciones fiscales, pero en un Estado de Derecho en el cual no hay ningún tipo de entendimiento ni arreglos con el crimen organizado. La minería lo que ha hecho es buscar ser un factor positivo de solución al gran reto de la seguridad que estamos enfrentando en México. Francisco,
¿Qué tipo de acciones en concreto se están llevando a cabo con las autoridades, me imagino, federales en materia de seguridad para proteger precisamente la actividad minera? Escuchamos en la nota de nuestra compañera Ilse Aguilar la voz del señor Manuel Espino. ¿Cuál es la coordinación que existe al respecto para garantizar, uno, que las mineras puedan desarrollarse, puedan trabajar precisamente sin ser víctimas de este tipo de extorsiones, y qué tanto se está garantizando también la seguridad de los trabajadores? Definitivamente el gran paso tiene que ver con coordinación. Este es un tema municipal, es un tema estatal, es un tema federal, y estamos trabajando de una manera coordinada primero para consolidar toda la información que se tiene, para poder caracterizar muy cuidadosamente cuál es la cadena delictiva, cuál es el modus operandi. Esto se discute en una mesa de seguridad minera que se estableció el mes pasado a convocatoria de la Secretaría de Seguridad Pública, del doctor Durazo, del subsecretario Mejía. Ahí también participa el comisionado Espino, la Marina, la Defensa, Aduana. Estamos trabajando de una manera coordinada entre las dependencias federales, con los gobiernos estatales, con las autoridades municipales, para juntar la información, convertirla en inteligencia, buscar cuál es la manera más práctica, más inteligente de dislocar estas cadenas delictivas con el menor uso de la fuerza y, por supuesto, atendiendo las causas primeras. ¿Ha impactado en algo en cuestión de desarrollo, de ganancias del sector? Bueno, la seguridad en México, te puedo dar un dato, representan en la estructura de costos de las mineras entre un 3 y un 5% de sus costos operativos. Tenemos que comparar esto con otros lados, por ejemplo, la minería que se hace en los países nórdicos, donde que la seguridad simplemente no figura en su estructura de costos. Aquí en México es no nada más un riesgo, sino aparte es un costo relativamente importante. Sin embargo, la minería tiene muy claro que no puede pedir seguridad. Lo que tiene que hacer es apoyar los esfuerzos de seguridad que hace el Estado mexicano, sabiendo, por supuesto, que al apoyar este esfuerzo de seguridad que hace el Estado mexicano, se beneficia a sí misma junto con todo el país. Pero efectivamente es un costo y es un riesgo importante que tenemos que superar para volvernos un destino de inversión, la inversión que queremos que desarrolle a la sociedad en un conjunto. Francisco, aprovechando tu presencia, por supuesto, aquí en Contexto, y en un punto que ya tocabas al inicio de esta interesante charla que nos has permitido tener contigo, el Estado de Derecho, el respeto a las comunidades. Hay voces que cuestionan, que critican a algunos empresarios mineros de que no han cumplido o de que se han pasado las trancas y que están afectando las vidas de las comunidades. ¿Qué tipo de control, qué tipo de acciones llevan a cabo ustedes para que esto no suceda? Nosotros tenemos en la Secretaría de Minería, de la Secretaría de Economía, tenemos facultades para suspender cualquier obra que nosotros consideremos que no es segura para los trabajadores o para las comunidades, y así lo hemos hecho. Hemos sido muy estrictos. Esto es la primera de las 4 premisas que te comenté: la seguridad de los trabajadores y las comunidades, el medio ambiente, la inclusión social y el Estado de Derecho. Son 4 premisas. La principal es la seguridad. Hemos recibido una gran respuesta en general de la industria, del sector. Estamos comprometidos para llevar a la minería de México al siguiente nivel. Muchas veces se confunden cuando hay un conflicto social que puede tener muchos factores. Inmediatamente se habla de los argumentos de inseguridad o de contaminación. Se vale también, es algo, un reto específico que tenemos, el hacer la minería de una manera que no genere un conflicto social. Entonces, lo que hemos buscado y hemos desarrollado con las mineras, aparte de que tienen que cumplir con todo lo de la ley, además de lo que establece la ley, es que se tiene que hacer de tal manera la minería que no genere un conflicto social. Y te pongo un ejemplo: si llega una mina y a la mitad del pueblo
le rentas sus tierras y a la otra mitad no, genera una desigualdad que genera conflictos. Entonces se tiene que hacer de una manera balanceada, que se tiene que llegar la actividad económica en general, incluyendo la minería, a estas poblaciones de una manera balanceada, socialmente armónica. Francisco Quiroga, de verdad te agradezco muchísimo estos minutos para la octava. Gracias, estoy a tus órdenes. Muchas gracias por el espacio. Gracias, muy buenas noches. Las palabras precisamente del titular de esta dependencia, de esta subsecretaría en materia de minería, en un tema que ha sido comentado, que ha sido analizado ya en distintos foros, por supuesto aquí mismo en la octava, y que tiene que ver con un sector fundamental para la economía, pero que diversas voces han dicho necesita mayores controles, mayor regulación. Bien, gobernadores de las alianzas